México pierde esta demanda, se verá obligado a tener que pagar más de 200 millones de dólares, dinero que le pertenece a los mexicanos. Volvemos con el tema calentito México-Ecuador. Y es que hace muchas semanas que ya no nos informábamos acerca de este tema. En las últimas horas ha salido ya varias noticias que creo que nos van a sorprender. No solo a nosotros nos han sorprendido, sino que a ustedes creo que también les va a sorprender. Y es que en parte de todo esto ya sabemos que Ecuador estaba sumido en un apagón increíble. La verdad me refiero en cuanto al tiempo, porque nadie esperaba que durara tanto tiempo. Estaban con falta de combustible, si te acuerdas, porque México obviamente le dejó de enviar petróleo a Ecuador. Pero es que... Y electricidad, exacto. Pero es que también Noboa actualmente le está exigiendo a México que Pemex le refine su petróleo. Entonces, claro, después de hacer lo que haces, vienes con exigencias y ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Bueno, vamos a ver la información del día de hoy. Espero que os guste, espero que disfrutéis este vídeo. Like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos mucho que deposites esa confianza en nosotros. Y comenzamos con la noticia del día de hoy, ¿verdad? Adelante. Vamos a ello. Desde abril el Ecuador ha enfrentado apagones de 2 a 14 horas por día. Si se suman esas horas, el país ha pasado 30 días sin electricidad, lo que ha generado pérdidas económicas que superan los 7.500 millones de dólares. El gobierno ha declarado 2 emergencias eléctricas y aunque se han contratado 991 megavatios, solo 180 han llegado al país. El 8 de marzo ocurrió el primer apagón que el gobierno llamó desconexión de emergencia. El 15 de abril se inician racionamientos programados diarios de 8 y hasta 9 horas. El 1 de agosto se contrata la barcaza turca que provee 100 megavatios. El 23 de septiembre se inician los apagones de 8 horas, que en octubre fueron de hasta 14 horas por día. El 10 de diciembre, el presidente Daniel Noboa anunció que el 20 de ese mes se acabarían los apagones. Samantha, ¿quiénes fueron los protagonistas en esta crisis? Andrea Arrobo afrontó la crisis durante 5 meses, salió del gobierno en abril acusada de sabotaje. Fue reemplazada por Roberto Luque y luego por Antonio González, que renunció el 9 de octubre. Inés Manzano fue la 4ª ministra de Energía en un año. Firmó 4 contratos de generación, concretó la venta de energía de Colombia y se volvió la cara del gobierno ante la crisis. Los apagones dejaron 7.500 millones de dólares de pérdidas en el sector productivo hasta noviembre, 4.000 millones en la industria y 3.500 millones en el comercio. También los pequeños negocios tuvieron que invertir en generadores. La crisis afectó a niños y jóvenes. Escuelas, colegios y universidades perdieron clases, modificaron el pensum y sus prácticas educativas. El costo no solo fue académico, la ansiedad, falta de sueño y otros trastornos se multiplicaron. En general, la incertidumbre nutrió la frustración y la desesperanza. Francisco, ¿cómo se llegó a esto? Las razones de esta crisis son múltiples. Una sequía severa ha llevado a niveles mínimos de generación hidroeléctrica, un parque generador envejecido y la falta de inversión privada en proyectos eléctricos. El impacto en la economía es alarmante. 5% de empleos desaparecidos y una caída del 20% en las ventas. Todo esto sumado a la crisis con México. Y a la crisis petrolera que deriva todo de esto. Pero claro, estamos obviando que claro, no solo México y Ecuador son los, por decirlo de alguna manera, los protagonistas totales. No. Hay actores secundarios, como por ejemplo Colombia, que dejó de enviar luz a Ecuador por el tema de México. Sí. Además de otros muchos países que decidieron romper relaciones en muchos aspectos económicos, no económicos, de petróleo, de gas, de luz, con Ecuador por lo que hicieron. Obviamente. No ser confiable. Exacto, es así. Si te lo pueden hacer a México, se lo pueden hacer a cualquiera. A cualquiera, eso es. Se rompió una barrera que no se debería haber roto. Que no se tenía que haber rompido. Bueno, vamos a ver, ¿te parece? Entramos, hemos visto el tema de la luz. Vamos a ver el tema del combustible. Vamos a ello. Porque han salido noticias también de que en Quito, obviamente, no hay directamente gasolina, no hay petróleo, y esto viene también en parte porque México le cortó no solo el envío de gasolina o de petróleo, sino que también se negó a refinarle el petróleo propio que tiene Ecuador. Doble
problema por ahí. Luego vemos lo de Noboa que está exigiendo, pero vamos a ver esto primero. No hay gasolina en Quito. De acuerdo a un reportaje realizado por el medio Primicias, en las gasolineras de la capital, actualmente se presenta un aparente desabastecimiento de gasolina extra. Y el problema estaría en una supuesta disminución del cupo de entrega de gasolina por parte de Petroecuador. Sin embargo, no se explica el porqué del desabastecimiento de la gasolina extra. Y dicho problema también se estaría presentando en las ciudades de Riobamba y Ambato. Esto yo entiendo que se debe sumado a lo que luego también vamos a ver. Claro. A todo el tema con Pemex, con otras refinerías, y entiendo que actores secundarios, como hemos dicho, otros países que también se han negado a refinar y a vender petróleo a Ecuador. Sí, yo creo que parte de la problemática se basa en eso también, sí. En las relaciones internacionales, que es lo que ha roto, ni más ni menos. No solo nos vamos a quedar sin luz, también sin combustible, mis queridos chochólogos. Ahora resulta que la refinería de Esmeraldas está trabajando un 50% de su capacidad, y todo tiene una razón. Resulta que no hicieron el mantenimiento de las unidades que se encargan de procesar y refinar el petróleo y transformarlo en gasolina extra y GLP. Y esto no se realizó no solo porque el actual gerente sea tapa, no tenga credenciales ni experiencia. Hay datitos perturbadores detrás de esto. ¿A quién creen ustedes que le conviene seguir importando combustibles y generar un desabastecimiento en todo el territorio nacional? Eureka, a los importadores y transportistas. Entre esos se encuentra la empresa Ocean Bat Sociedad Anónima. Y adivinen de quién es. Le pertenece a nada más y nada menos que a la familia Romero, es decir, a los tíos y primos del Presi Novita. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? No. Hoy, 18 horas, por la señal de Ecuador en directo. ¡Qué locura! Andrés Durán, el chochólogo, te canta las plenas. Es que al final todo en este país con el Noboa está podrido. Todo, hasta el tema ahora del petróleo. Aquí eso está prohibido, ¿no? Las influencias que también lo hacen y luego se les condena, ¿no? Tráfico de influencias. Aquí está penado, se les pilla, van a la cárcel, se les pilla, claro, pero así tan cantoso. Pocas veces sí, ¿eh? No quiero y decir, en tantas ocasiones ya, claro, o sea, con tantos temas, no solo el petróleo, es que está metido la luz también, ¿te acuerdas? Las empresas de la luz eran, no sé si de un familiar o de X, es que algo que se importó también a Estados Unidos, que era de su familia, o sea, son tantas cosas, no da al ojo de que algo no va bien. Pues es sí, una locura, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Qué triste. Bueno, vamos a ver qué papel tiene México en todo esto y porque también están afirmando en este vídeo que México le ha ganado la demanda a Ecuador. Noboa exige el petróleo de Pemex. ¿Pero tú crees que puedes exigir algo después de lo que has hecho? Es que sigo, yo con ese tipo de personajes... Tienen el ego hasta arriba, ¿eh? No consigo entender. Ya saben que pueden opinar lo que quieran mientras saco respeto aquí abajo un comentario. Ya seas de Ecuador, de México, del país que seas y quieras aportar tu opinión, lo agradecemos mucho, ¿vale? Vamos a ver este vídeo, vamos a ver. Después de la ruptura de las relaciones de México con Ecuador, ahora el gobierno de ese país demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia. Se exige que Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe y repare el daño. Si México pierde esta demanda, se verá obligado a tener que pagar más de 200 millones de dólares, dinero que le pertenece a los mexicanos. Veamos por qué Ecuador demanda a México por más de 200 millones de dólares. Bueno. Importante destacar que rechazan la solicitud de México. La Corte ha decidido que no acepta estas medidas solicitadas por el gobierno mexicano en contra del Ecuador luego de la incursión armada dentro de la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que México tiene la culpa del deterioro financiero, de la caída en picada de su economía y de la falta de energía eléctrica, como si México tuviera algo que ver con su sistema eléctrico. Lo único, que le cortamos el agua y la luz y dejamos de enviarle combustibles. Veamos por qué Noboa exige a México que le venda petróleo. Si ellos tienen sus propios recursos energéticos, ¿por qué Pemex y México tienen que venderle petróleo a los ecuatorianos? El 23 de marzo, el Ecuador tenía que pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. El Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones, la cosa se complica más. El detalle es que Ecuador, a pesar de tener petróleo, no tiene refinerías
que puedan convertir ese petróleo en combustible, y el único país que le estaba dando la mano era México, pero nosotros cortamos todas las relaciones diplomáticas y ahora se han quedado a oscuras. Que el país se negó a vender electricidad a Ecuador y que tras escuchar las razones, el gobierno de Daniel Noboa apuntará a una segunda estrategia. Esta sería la propuesta de la empresa privada I+D de venderle a Ecuador 200 megavatios con un contrato a 2 años. ¿Creen Eso es ustedes nuevo, que ¿no? México está en todo su derecho de defender la soberanía de las agresiones del ejército ecuatoriano y dejar de venderle petróleo, como también hicimos con Argentina y Javier Milei? Además, México firma un acuerdo petrolero millonario con Estados Unidos que podría convertir a Pemex en la empresa petrolera más importante de Norteamérica. Esto convierte a México en el cuarto socio comercial más importante de hidrocarburos que tiene la Unión Americana. En primer lugar se encuentra Canadá, con un total de 456 millones de barriles. Pemex se encuentra reforzando sus refinerías y la está convirtiendo en un gran activo para la nación mexicana, trayendo todo el petróleo crudo del Golfo, pero también recibiendo barcos gasíferos de otras naciones productoras como Venezuela. Nosotros recibíamos todo el petróleo ecuatoriano y aunque hemos dejado de recibirlo, al país no ha parado de llegar una gran cantidad de los insumos energéticos que vienen de otros países para que México haga el proceso de refinación y la separación de los combustibles de la materia prima del petróleo. Además de esto, veremos cómo México puede evitar los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo podemos nosotros quitarnos de encima los deseos de Canadá de expulsar a México del libre comercio? Antes la obtención de gasolina de calidad era cuestión de suerte. Es en este proceso donde se le da la calidad requerida a la gasolina. Se busca que la gasolina tenga el menor nivel de plomo posible, el cual permite producir la máxima cantidad de energía útil. Luego se envía a través de ductos y pipas hasta las gasolineras. Finalmente llega a nuestros autos por medio de una bomba despachadora. El gobierno mexicano está siendo advertido por Donald Trump que si no recibimos los inmigrantes indocumentados deportados de Estados Unidos, pero con nacionalidades diferentes a las mexicanas, pues nos van a poner aranceles. Además, Canadá acusa a México de ser el patio trasero de los productos chinos. Por eso el gobierno de Ontario dice que no es justo que sus países tengan un acuerdo con México, cuando México se beneficia de Estados Unidos y también de China. La propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TEMEC y con esto volver a un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos criticó a México por convertirse en una puerta trasera para el ingreso de los coches y otros productos chinos. Por eso les voy a hacer la pregunta más importante que jamás les he hecho a los seguidores de nuestro canal. ¿Qué le conviene más a México? ¿El Tratado de Libre Comercio o los BRICS? Ojo con esto, ¿Piensan ustedes que México está mejor como estamos hasta ahora? ¿Que estaríamos mejor si nos aliamos con los BRICS? ¿O que deberíamos tener un Tratado de Libre Comercio? O sea, un acuerdo comercial con estos dos grupos, y así México se convertiría en el país más importante para todas las naciones ricas. ¿Se imaginan ustedes que nosotros podamos vender en Estados Unidos? Hay muchas naciones en el mundo que darían lo que fuera con tal de tener una relación comercial como la que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pero que comiencen a llegar inversiones multimillonarias de China y otros países que son miembros de los BRICS y activamente buscan la cercanía de México para comenzar a utilizar nuestra moneda nacional. Pero primero vamos a hablar de lo más importante y vamos a dividirlos por paso. Bueno, la cuestión de todo esto, vamos a ir también nosotros por pasos. Hay muchos temas que a continuación también él va a tocar, pero ojo con el acuerdo que estaba nombrando los BRICS. ¿A México le convendría salirse del TEMEC, del acuerdo que tiene con Canadá y Estados Unidos, y meterse con los BRICS? Que está China, entre otros países muy poderosos. Que ojo con esto, si Estados Unidos está como está y está aterrado en cierta manera, es por culpa de China. Ya, sí. Y también por perder socios tan grandes e importantes como México, que dice, no, es que ¿por qué esto está haciendo con China? Esto es como cuando te pones celosillo, que se te va ahí la novia o se te va el, ¿sabes? Eso es. A ver, no sé si sería posible seguir con el TEMEC
y tener acuerdos con el BRICS a la vez. No creo, no. Ni le gustaría a uno, Uy, ni le gustaría a otro, estoy completamente seguro. Ya. Aquí no yo creo que cada uno quiere tener la exclusiva de México. Ya, no lo sé, yo creo que México es el que tiene que valorar por sí mismo y decidir, sí, oye, qué es lo que le por distancia, conviene. por trabajo Y por economía. Por economía. ¿Dónde voy a ser más fuerte? ¿Dónde voy a tener un papel más importante? Todo cuenta. Claro, sí, es que son muchas cosas dentro del Temex, está claro. No, es Temec. Temec. ¿No? ¿Temec o Temex? No, Temec. Algo así, sí. Algo así, me has dejado en blanco. Pero quiere decir que entran muchas cosas, entra que está muy cerca, la frontera, el trabajo, ¿sabes? Las maquilas, entonces las fábricas, entonces eso es muy de valorar, ¿no? También, está claro. Muchos puntos. Es confuso, en realidad, ¿qué sería mejor para México? ¿Vosotros qué opináis? Ponedlo aquí abajo. Ecuador, que es uno de los principales enemigos del gobierno de México por haber agredido una embajada, nos está demandando por más de 200 millones de dólares. ¿Estarían los mexicanos de acuerdo que el gobierno tenga que pagarle semejante suma de dinero, una millonada a Ecuador? Porque ellos dicen que la pérdida que ha tenido el país y el caimiento de sus finanzas es culpa de México. Aquí todo es culpa de México. No se venden los productos, están a oscura. Los bancos le están expropiando las tierras a los campesinos. ¿Creen ustedes que eso es culpa de México o es culpa de Daniel Noboa, que ni siquiera se ha disculpado con el pueblo mexicano? Además, Daniel Noboa le está exigiendo a México que le venda más petróleo. Pero ojo con este dato, está exigiendo. No está pidiéndolo por favor, no está mandando ni siquiera los pagos por adelantado, sino que él quiere que México le reciba los barcos cargados con petróleo. Esos barcos gasíferos ya tienen semanas flotando en los puertos de su país y no van a poder salvar en México porque el gobierno le tiene prohibido a los barcos procedentes de Ecuador venir repleto de combustible a nuestro país, porque no se lo vamos a estar refinando a menos que su gobierno y su gente se disculpen con los mexicanos agredidos en la embajada la noche aquella. México firma un acuerdo petrolero con Estados Unidos y aunque Estados Unidos tiene mucho petróleo, no le es suficiente. Ese y por es el eso problema, tienen que comprarle el petróleo a México, convirtiendo así a las empresas refinadoras petroleras mexicanas en una de las más importantes. Pero Estados Unidos tiene que estar pasando por una crisis energética grave si tiene que optar por comprar los combustibles mexicanos. Pues recuerden que Donald Trump amenazó a Canadá con imponerle sanciones y aranceles a sus productos exportados. No solamente fue a México. Y el gobierno de Ontario, que controla todos los demás gobiernos de su país, dijo que le van a cortar la energía a Estados Unidos y que no le van a vender más petróleo. Esto quiere decir que Estados Unidos tuvo que tomar el teléfono y llamar a su vecino más cercano, la superpotencia económica mexicana, para poder tener acceso a petróleo nuevamente. Amigo. Pero nos interesa lo que nos gusta. Evitar los aranceles de Donald Trump a las exportaciones de todas las empresas mexicanas que han convertido el país, y es cierto, en una superpotencia, y se dice que podemos ser potencia mundial para el 2025. Y adivinen en qué año nos encontramos, en el 2025, lo que quiere decir que estamos a las puertas de abrirnos al mundo y que México probablemente en unos meses entre al G7 como una de las 7 economías más grandes del mundo, y Estados Unidos tendrá que ayudarnos. No es que necesitemos ayuda económica, sino que si Estados Unidos no evita los aranceles a México, ellos serán los que van a pagar la factura, porque México es quien produce y es quien va a vender al precio que nos dé la gana. Por eso, no creo que Donald Trump le vaya a poner aranceles a las exportaciones, porque sería como dispararse en el pie. Además, ¿qué le conviene más a México? Si ustedes fueran el gobierno mexicano, ¿estarían con los BRICS o estarían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC? ¿Qué creen ustedes que es más lucrativo? Porque aunque estamos recibiendo millonadas de dólares por las ventas de los productos exportados desde nuestro país, y ahora con la compra del petróleo crudo que está haciendo Estados Unidos, México sigue teniendo grandes aliados con los cuales puede seguir teniendo comercio internacionales.
Por eso le pregunto, ¿creen ustedes que no se debería pagar ni un solo peso a Ecuador? Que no deberíamos venderle petróleo a Daniel Noboa si viene con exigencia, y además que México debe seguir firmando acuerdos petroleros, que son el gran recurso para evitar los aranceles de los Estados Unidos. Recuerden que si esta valiosísima información les es de altísimo valor, les vamos a pedir de favor que nos compensen con un gran like. A mí me ha dejado la incógnita porque al final, bueno, todo el tema con Ecuador, cuando abres una brecha tan grande, no solo con México, que obviamente con México, pero internacionalmente, es que es muy difícil que vuelvan a confiar en ti, es muy difícil que te vendan luz, es muy difícil que te vendan petróleo, es muy difícil que te ayuden de cierta manera internacionalmente, ¿no? Cuando has violado las leyes de esa manera. Y encima vienes exigiendo que te den 200 millones de compensación, de indemnización, o sea, claro. Se supone que México ha ganado esa demanda porque tiene que pagar 200.000 euros a Ecuador. 200 millones de euros, eso, pero no. Calderilla he dicho. Ya te digo. Pero no, o sea, no es que esté condenado, es que Ecuador lo ha denunciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esto ya sabemos todos en qué va a quedar, al igual que espero que pronto salga lo de la Corte Internacional, que no lo hemos visto. Pero ahí al empezar ponía que no habían seguido los requerimientos de México en la ONU, y luego fue cuando Ecuador. Pero yo creo que se refiere a otro tema, no a la denuncia que hizo de violación por leyes internacionales. Creo que es así. De todas maneras, ya saben que nos lo pueden poner aquí debajo en comentarios. Exacto. Y entre todo es completar el vídeo. Exacto. Bueno, pónganos también qué opinan de toda la situación de Ecuador, cómo lo ven ustedes, ya seas de México, Ecuador, todo el tema de la luz, petróleo. ¿Tú como mexicano les ayudarías? ¿No les ayudarías? Oye, aquí se respetan todo tipo de opiniones. Claro. Es distinto de pueblo a pueblo que de gobierno a gobierno. Exacto. Eso es. Bueno, familia, nuevo vídeo de información, espero que les haya gustado. Like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos mucho que deposites esa confianza a nosotros. Desearte que pases excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda, vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.